Muchas bendiciones en este hermoso día, que la paz de Dios esté posando sobre vuestras vidas de manera poderosa y especial. Esta es la segunda sesión, la segunda enseñanza de la clase 201, descubriendo la madurez espiritual. Y en esta ocasión vamos a mirar primeramente, vamos a poner una buena introducción acerca de lo que es este tema, acerca de lo que es la madurez espiritual, y le vamos a enseñar algunos hábitos, como hemos estado haciendo desde que comenzamos esta enseñanza. Entonces vamos a considerar lo siguiente: vamos a considerar cómo alcanzar el conocimiento cabal en su Biblia, o sea, cómo sacarle mayor provecho a la Biblia a la hora de estudiarla. Y también vamos a hablar acerca del hábito de pasar tiempo en quietud con Dios. O sea, vamos a enseñarte cómo usted puede desarrollar un hábito para apartar un tiempo diario con Dios. Un tiempo diario con Dios. De manera que en esta sesión vamos a considerar también el hábito de la oración. Es decir, en toda esta enseñanza, la clase 201, vamos a enseñarte ese hábito, el hábito de la oración, cómo hablar con Dios con eficacia. También vamos a hablar en el transcurso de todas estas enseñanzas, vamos a hablar acerca del hábito de diezmar, de ofrendar, devolviendo a Dios, ¿verdad?, lo que recibimos. Y también vamos a desarrollar y hablar sobre el hábito del compañerismo, es decir, de congregarse con cotidianidad. Tenemos que congregarnos con frecuencia para disfrutar a la familia de Dios. Hay personas que no se congregan tanto, pues le vamos a enseñar el hábito de siempre asistir a su iglesia, tanto los jueves como los domingos, no perderse un servicio, porque esto es aprender a disfrutar a la familia de Dios. Entonces, en estas clases, finalmente, vamos a cerrar de cómo empezar y mantener esos hábitos buenos, porque a veces nosotros le enseñamos un principio, como es el principio de la oración, y hay personas que en los primeros días pues comienzan a orar con frecuencia, fervientemente, pero luego se enfrían. Entonces le vamos a enseñar en esta clase a cómo mantener esos hábitos buenos. Vamos a darle 6 o 7 fórmulas para desarrollar hábitos buenos que usted puede usar, no solo en estas cosas, sino en cualquier otra cosa. Cuando los hábitos son buenos, son buenos. Y podemos usar esos hábitos en cualquier área de nuestra vida. De manera que básicamente le di un resumen de lo que se va a tratar esta clase 201. Amén. Bendito sea el Señor. De manera que la meta de la clase, le voy a enseñar ahora la meta de la clase. La meta es que todos nosotros nos comprometamos a practicar los hábitos necesarios para la madurez espiritual. La madurez espiritual. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. La Reina Valera, la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera de este texto bíblico. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora bien, hay una versión que es la versión de Félix de ese mismo texto, que dice de la siguiente manera, según usted está observando ahí en pantalla. Dice la versión de Félix: en el pasado dieron sus cuerpos voluntariamente al servicio del vicio y los propósitos del mal, mas ahora entréguense ustedes mismos al servicio de rectitud con el propósito de ser verdaderamente buenos. Nota que esta versión de la palabra usa la palabra vicio. Ahora, ¿qué son vicios? ¿Qué son vicios?
son hábitos malos. Cuando hablamos de vicios, estamos hablando de malos hábitos. Cuando usted se entrega al servicio del vicio, eso significa un estilo de vida de hábitos malos, un estilo de vida de pecado. Amén. Es importante que usted lo entienda eso. Cuando usted se entrega a los vicios, se está refiriendo a eso, a un estilo de vida de hábitos malos, un estilo de vida de pecado, de desobediencia. Y esto es en contraste a lo que dice la palabra, porque la palabra dice más ahora, después que usted conoce a Cristo, después que usted nace de nuevo, ustedes entréguense, ustedes entréguense, entréguense ustedes mismos al servicio de rectitud. ¿Te das cuenta? Es decir, entréguense a un estilo de vida de hábitos virtuosos o de hábitos buenos. Es decir, antes teníamos hábitos malos, pero ahora deben entregarse a un estilo de vida diferente, hábitos buenos. Y la Biblia dice, entréguense ustedes mismos. Es decir, que ese es un acto voluntario o un compromiso de usted entregarse, ¿verdad?, al servicio de Dios. Para beneficiarse de un hábito, usted tiene que querer practicar esos hábitos. O sea, para usted beneficiarse de un hábito, tiene que querer hacerlo voluntariamente. No puede forzarse, porque usted tiene que tener el motivo correcto. En otras palabras, si usted quiere una dieta, por decirlo así, es porque usted quiere bajar de peso. O sea, usted quiere la dieta porque quiere, ¿verdad?, bajar de peso, quiere cambiar su estilo de vida. Y nadie a usted debe forzarle para ello. Nadie a usted quiere forzarle para ello. Entonces, es importante que usted entienda que si usted quiere madurar y crecer, debe tratar de practicar estos hábitos que le vamos a enseñar en esta clase, de practicarlo voluntariamente. Voluntariamente. Y lo primero que vamos a hacer es que le vamos a enseñar a cómo agarrar tu Biblia, cómo percibir lo que la palabra de Dios dice de forma correcta y cómo entender cabalmente lo que la palabra de Dios contiene. Y le invito a que abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra dice, y es una paráfrasis, toda la Biblia nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas, nos endereza y nos ayuda a llevar una vida recta. Es el medio que Dios utiliza para equiparnos plenamente para hacer el bien, dice esta versión. Otra versión dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. La Reina Valera lo dice de esa manera. Pero esta Biblia lo dice de forma distinta. Siempre es bueno buscar diferentes referencias para una mejor comprensión de lo que la palabra de Dios establece. Y ese es el propósito de la Biblia, enseñarnos lo que es verdad, hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas. Nos endereza cuando nos salimos del camino, la palabra de Dios nos endereza. Esa es la manera en la que Dios nos prepara para cada situación. El Señor nos prepara para cada situación y nos equipa. Su voluntad es que nosotros estemos totalmente equipados para hacer el bien a todos. A todos. Y yo pregunto, ¿a cuánto de ustedes les gustaría estar bien preparados en cada situación? ¿A cuánto de ustedes les gustaría estar totalmente equipados para hacer el bien a todos? Yo creo que la respuesta es obvia. La respuesta está en la Biblia. A todos nos gustaría fluir con madurez. La diferencia que quiero enseñarle en esta ocasión es cómo autoalimentarse. Le voy a enseñar
a la luz de la palabra de Dios, cómo usted puede autoalimentarse. Hay una antigua parábola que dice, si usted le da un pez a un hombre, lo ha alimentado para una comida. Pero si usted le enseña a pescar, lo ha alimentado para toda la vida. Y en esta ocasión yo quiero enseñarte cómo pescar. Quiero enseñarte con algunas formas básicas cómo entender con profundidad la palabra de Dios, el texto de la palabra de Dios. Y para empezar, usted va a tomar una hoja en blanco, por favor, va a tomar una hoja en blanco y va a dibujar en esa hoja en blanco su propia mano. La va a escanear su propia mano en esa página y va a encabezar, ¿verdad? Esa página con el título 6 formas de percibir. 6 formas de percibir. Cuando hablamos de percibir, estamos hablando de entender cabalmente tu Biblia. Entonces, usted va a escribir en cada uno de los dedos, las siguientes palabras. Chequea la pantalla para que vea el ejemplo de cómo lo va a hacer. Chequea la pantalla en este momento. En el dedo meñique, usted va a escribir la palabra oír, así como usted lo está mirando en pantalla. Va a escribir la palabra oír, y esa es una forma en que podemos traer a la palabra de Dios a nuestras vidas, por el oír. En el próximo dedo, así como usted está mirando en pantalla, chequea bien la pantalla, en el próximo dedo escriba la palabra leer. Esa es la segunda forma, leer, porque son 6 formas, leer. En el tercer dedo, en su dedo grande, usted va a escribir la palabra estudiar, estudiar. En el dedo índice, usted va a escribir la palabra memorizar, memorizar. Y en el dedo pulgar, ahí usted va a escribir la palabra meditar. ¿Está observando la pantalla? Meditar. Y en el centro de la palma de su mano, mira ahí en la pantalla, usted va a escribir la palabra aplicar, porque de nada sirve que nosotros escuchemos la palabra, que leamos la palabra, que estudiemos la palabra, que memoricemos la palabra, que meditemos la palabra. De nada sirve si no aplicamos a nuestras vidas esa palabra que hemos oído, esa palabra que hemos estudiado y esa palabra que hemos memorizado. Entonces, estas son las 6 formas que usted puede lograr para tener una percepción y entender cabalmente lo que la palabra de Dios establece. Oiga la palabra, lea la palabra, estudie la palabra, memorice la palabra, medite la palabra y aplíquese la palabra. Cuando usted logra agarrar la palabra de Dios, no quiere solamente hacerlo con el dedo meñique. No. La mayoría de los cristianos, la única forma que toman la Biblia en sus vidas es para oírlas. Es para oírla. Entonces, esa no es la única forma. Hay que estudiarla también. Hay personas que solamente escuchan la palabra de Dios los domingos y los jueves, pero no leen la palabra de Dios. No estudian la palabra de Dios. Por ejemplo, vienen a la iglesia solo para oírla. Ahora, si usted agarra y solo sostiene su Biblia con el dedo meñique, no es mucho lo que usted va a agarrar de ella. Y le será más fácil que se la quiten de la mano, porque no la está sosteniendo con toda su mano ni con todos sus dedos. Solamente está sosteniendo la Biblia con el dedito meñique y no la podrá sostener bien. Entonces la Biblia dice que la Escritura es la palabra de Dios. La Biblia dice que la Escritura es la espada del Espíritu, y la palabra, que es la espada del Espíritu, usted tiene que sostenerla con todas sus fuerzas. Y para sostener la palabra con todas sus fuerzas, usted debe agarrarla con todos sus dedos, con todos los dedos de la mano. No puede agarrar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, solo con su dedo meñique.
¿Cómo usted puede luchar contra el diablo con tan solo tomar la palabra con el dedo meñique? Entonces, si usted no agarra la palabra con fuerza, no podrá luchar contra el enemigo con tanto poder como usted quiere hacerlo. Si usted decide no solo oír la palabra de Dios, sino también leerla todos los días, ahora usted tiene dos dedos para asir la Biblia. Tiene dos dedos para agarrar la Biblia. O sea, no solo escucha la palabra, no solo oiga la palabra, sino léela. El diablo todavía puede quitársela, pero le será un poco más difícil porque ya usted no solamente está usando un solo dedo, sino que ahora está usando dos dedos. Y el tercero es estudie. Primero oiga, luego lea y luego estudie. Ya hay tres dedos. Si usted está estudiando, está logrando un poco más de firmeza para agarrar mejor la Biblia. Estoy dando esta pequeña introducción de cómo agarrar la Biblia. Todavía puede llevársela, pero no con facilidad. Entonces, cuando usted agarre y usa el cuarto dedo, no solamente oye, no solamente lee, no solamente estudia, sino que memoriza la palabra, entonces eso es más fácil. Amén. Es mucho más fácil. Porque ya usted está memorizando la palabra de Dios. Ya usted no solamente escucha, no solamente lee, no solamente estudia, sino que ahora está memorizando la palabra de Dios. Y usted comienza a memorizarla y no se le olvida casi nada porque la memoriza. Entonces, cuando usted agrega meditarla y aplicarla, ya usted en ese punto tiene todos los dedos en función. Entonces va a agarrar la Biblia firmemente. ¿Entienden la ilustración? ¿Usted entiende la idea? Si solo usted está oyendo la palabra de Dios, no está logrando mucho. Pero cuando más usted oye la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra, la entenderá mucho mejor. Mientras más usted aplique estos principios ilustrativos y agarra la palabra de Dios con todas sus fuerzas, más podrá entender lo que la palabra de Dios establece. Ahora vamos a ver esto en detalle. Vamos a ver esto en detalle. Miremos cada una de ellas en detalle a partir de este momento. Prepárese para que veamos esto con más profundidad. Gloria a Dios. Primero vamos a hablar sobre cómo oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, un texto muy conocido, la palabra dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene de oír la palabra de Dios. Viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo sé que a muchos de nosotros les gustaría tener más fe. ¿A cuántos les gustaría tener más fe? ¿A todos? Entonces, si te gustaría elevar tu nivel de fe, tienes que oír la palabra de Dios. Oiga la palabra de Dios. Esto es la manera más fácil de penetrar en la palabra de Dios. Es la forma más común, pero también es la forma en que podemos estar más satisfechos. También es la forma en que podemos estar más satisfechos. He aquí algunas maneras de oír la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, la Biblia, a través de un audio. Hay Biblia en audio. Hay Biblia, por ejemplo, que usted la puede escuchar a través de un CD, a través de un pendrive o a través de una plataforma digital, porque la Biblia ya está disponible en audio. También usted puede escuchar la palabra de Dios
en los cultos en la iglesia. También puede escuchar la palabra de Dios en los estudios bíblicos. También puede escuchar la palabra de Dios en las prédicas o sermones en formato de audios o videos. También puede escuchar la palabra de Dios a través de los mensajes grabados, los mensajes que se dan los domingos en la mañana o los jueves por la noche. O sea, la palabra está disponible para todos. Por ejemplo, la palabra de Dios está disponible a través de YouTube. Usted puede también escuchar la palabra de Dios a través de Facebook, donde publicamos los mensajes de la iglesia. Y hay un sinnúmero de predicaciones, un sinnúmero también de predicadores que están en diferentes plataformas donde te enseñan la palabra de Dios. Hay maestros buenísimos de la Biblia que te enseñan la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros tendemos a olvidar el 95% de las cosas que oímos dentro de las próximas 72 horas. Según las estadísticas, cuando usted solo escucha la palabra de Dios, al menos que usted no tome notas de lo que está escuchando, del 100% del mensaje que tú estás escuchando o de la enseñanza, solamente usted va a poder retener el 5%, si acaso, el 5%, y el 95% restante se va a olvidar. Esa es la razón por la cual las personas van semana a semana, año tras año a la iglesia y nunca crecen, porque no toman notas. Y es importante cuando usted escucha una palabra tomar notas para que usted pueda conservar un porcentaje mayor de lo que está escuchando de la palabra de Dios. Entonces pasan unos días y usted le pregunta a esas personas que si recuerdan lo que se predicó el domingo pasado, y ellos realmente no recuerdan lo que se predicó. No recuerdan lo que se predicó porque no tomaron notas. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted se puede aplicar lo que ni siquiera recuerda? Por eso, todos los sermones, todas las prédicas, yo siempre la escribo. Y yo me tomo esto muy en serio. Yo preparo el sermón, el mensaje, y le pongo los textos bíblicos a cada mensaje para tener archivado todas mis prédicas. Y si alguien pues me pregunta o me sugiere o me pide el favor de que le mande la prédica por escrita, pues yo se la mando por WhatsApp o por el medio que ellos me pidan. Pero siempre es importante que las personas tomen notas. Porque cuando usted toma notas, no solamente escucha, sino que toma notas, usted se lleva gran parte de ese mensaje a su casa. Y en su casa usted comienza a analizarlo. Usted comienza en su casa y lo vuelve a analizar y vuelve a profundizar en él. Hoy en día tenemos la ventaja de que los mensajes los publicamos por diferentes plataformas digitales y usted puede volver a escuchar el mensaje desde la comodidad de su casa y puede entonces retroalimentarse. Pero anteriormente no era así, anteriormente no teníamos esos medios y había que tomar nota obligatoriamente, había que tomar notas para llevarnos a la casa en esas notas y comenzar a meditar y a profundizar más en lo que estábamos escuchando. Es importante oír la palabra de Dios, pero no es la única forma. Tenemos que seguir usando los demás dedos de la mano, que es la ilustración que le estoy dando. Ahora, hay 5 formas para mejorar nuestro oído a la hora de escuchar la palabra de Dios.
5 formas para mejorar su oído. 5 formas. Número 1. Esté listo y ansioso para oír a Dios. Es importante que usted encierre en un círculo la palabra listo y ansioso. Que usted tenga ese deseo de oír la palabra de Dios. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Santiago 1:19 dice, sea pronto para oír. Oye bien, sea pronto para oír. Así que cuando viene el domingo por la mañana o cuando va al estudio de la Biblia, usted ha de preparar su corazón y tiene que decirle al Señor, Señor, quiero escuchar tu palabra. Señor, quiero estar listo para recibir la revelación de tu palabra. Es importante ese punto, porque son 5 formas de cómo mejorar nuestro oído a la hora de escuchar la palabra. Número 2, forma número 2, son 5. Número 2, evite las actitudes que le impiden oír a Dios. Es lo número 2. Evite las actitudes que le impidan a usted oír a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo un mensaje que preparé hace un tiempo y ese mensaje se conoce como la parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, del 4 al 15. En este pasaje Jesús dice que consideremos cuidadosamente cuando usted escucha la palabra. Y en esa parábola, él habla ahí en esa parábola sobre lo que es el temor, el orgullo, la amargura, que impiden oír a Dios. Porque él habla acerca de mentes superficiales, porque acuérdese que la semilla de la palabra es una sola y es la misma, pero hay 4 corazones, 4 terrenos que son completamente diferentes. Y habían terrenos llenos de temor, habían terrenos llenos de orgullo, llenos de amargura. Entonces una persona con ese tipo de terreno de corazón no puede oír la palabra de Dios de forma correcta porque la mente que tienen es una mente superficial y una persona con el corazón engreído no puede entender lo que la palabra de Dios establece porque escucha la palabra de Dios con oídos pesados. Uno no puede escuchar la palabra de Dios con una mente preocupada porque no va a entender lo que la palabra de Dios establece. Si usted está demasiado afanado, el afán va a ahogar la palabra de Dios en sus corazones. Y así sucesivamente. Ese mensaje sobre la parábola del sembrador es poderoso. Entonces, a la hora de uno escuchar la palabra de Dios, necesitamos evitar esa clase de actitudes para oír correctamente lo que la palabra de Dios establece. Número 3, confiese cualquier pecado en su vida. Son 5 formas para mejorar nuestro oído. Confiese cualquier pecado en su vida. En Santiago capítulo 1, versículo 21, la palabra dice, líbrese de toda suciedad moral y humildemente acepte la palabra. Y acepte la palabra. Por ejemplo, si yo tengo un vaso lleno de agua y quiero echar un refresco en él, la primera cosa que tengo que hacer es sacar el agua porque yo no puedo poner 2 cosas en un vaso. No puedo poner 2 cosas en un vaso. Él está diciendo que se libre de toda la basura en su vida para que Dios pueda llenarlo de la palabra. Yo hablaba en estos días sobre el cambio de mentalidad que debemos reciclar o echar en el zafacón todos aquellos conceptos filosóficos, todas aquellas ideas que viven independientemente de Dios y de su palabra. Tenemos que sacarla de nuestra mente para llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Se tiene que producir un reseteo mental. Amén. Y después que usted saque esos conceptos, humildemente
tiene que aceptar lo que la palabra de Dios establece. Cuando yo voy a oír al pastor o cuando yo voy a oír a un maestro de la Biblia o a alguien que habla la palabra de Dios, cuando yo no aprendo nada de ese sermón, mi primera reacción no es ¿qué está mal con ellos? No, mi primera reacción tiene que ser ¿qué está mal conmigo? ¿Qué está mal conmigo? ¿Por qué no entendí? Algo está pasando, ¿por qué yo no pude comprender lo que se está enseñando? Si él está citando las escrituras, si él está citando la palabra de Dios, entonces debemos preguntarnos siempre, ¿qué significa lo que se está predicando? ¿Qué significa eso para mi vida? Y debe aprovechar al máximo lo que se está predicando. Y uno debe preguntarse, ¿estoy yo aprovechando lo que se está enseñando? Necesitamos hacernos ese tipo de preguntas. ¿Qué está mal conmigo? ¿Acaso estoy enfocado en Dios o no estoy enfocado en Dios? Entonces es importante que nosotros, a la hora de escuchar la palabra de Dios, a la hora de escuchar la enseñanza de la palabra, tratemos de aplicarnos esa palabra. Tratemos de hacerla viva en nosotros, esa palabra. Y entendamos que Dios está hablando con nosotros. Dios trata con cada quien de forma distinta. Y por eso Dios usa versos diferentes para hablarle a diversas personas. Entonces, Dios en su múltiple sabiduría siempre nos habla y es a través de su palabra. Y esa es una forma también de nuevo mejorar el oído y aprovechar lo que se está predicando. De lo que se está predicando, ¿qué yo debo aplicarme a mi vida? Es una forma de uno, a la hora de escuchar la palabra, prestar más atención. Número 4, escriba nota de lo que usted oye, lo que le expliqué hace un momento. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, la palabra dice, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Que nos desviemos. Entonces, quiero desafiarlo a escribir en un cuaderno de notas espirituales. Por eso es importante que usted tenga su cuadernito ahí. Eso es básico, que usted vaya con su cuadernito, con sus hojas de anotaciones a la iglesia, un cuaderno cualquiera, o vaya con su celular o su iPad y en anotaciones, en notas, porque ahora los smartphones y las tablets tienen una parte donde usted puede escribir sus notas y usted tiene que comenzar a tomar notas. Cuando usted toma nota de cada predicación, eso le va a ayudar a organizarse y a retener toda esa revelación, todas esas enseñanzas que te enseñen en ese momento. Te va a retener esas bendiciones de Dios. Eso es bien importante. Número 5, actúe de acuerdo a lo que oye. Es una forma muy bonita también, actuar de acuerdo a lo que oímos. En Santiago capítulo 1, versículo 22, la palabra dice, sé hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y Santiago 1:25 dice, pero el que mantiene la mirada fija en la perfecta ley y la pone en la práctica, subraye esto, Dios lo bendecirá en todo lo que haces. Es importante que entendamos esos dos versículos de la palabra de Dios. La Biblia enseña que para ser realmente bendecido, cuando usted oye un estudio de la Biblia o un mensaje, un sermón, es necesario ponerlo en práctica. Es lo que la palabra dice en ese texto bíblico. Muchas personas cuando salen el domingo en la mañana dicen, ese fue un gran mensaje. Ese mensaje cambió mi vida.
Después, nunca lo ve de nuevo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no quedó sembrada, no quedó arraigada en lo más profundo de su corazón, sino que la palabra llegó de forma superficial. De forma superficial. Amén. Entonces la gente sale constreñida, compungida, pero no transformadas. No transformadas. La Biblia enseña que debemos ponerla en práctica. Debemos poner lo que escuchamos en práctica. Debemos poner la palabra de Dios en práctica. Entonces, tenemos que considerar esto muy en serio. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas? Entonces, antes de usted seguir escuchando esta enseñanza, ponga una estrella sobre el punto donde más necesita trabajar en esas 5 formas. Es importante que usted identifique en qué forma usted debe trabajar más. Amén. Entonces, ¿usted está listo y está ansioso para oír a Dios? ¿Usted está dispuesto a evitar las actitudes que te impiden oír a Dios? ¿Está usted confesando el pecado en su vida? Esos pecados que muchas veces nos impiden que escuchemos a Dios correctamente. ¿Está usted dispuesto a escribir nota de lo que oye? ¿Tomar unas anotaciones de lo que oye? ¿Está usted dispuesto a actuar de acuerdo a la palabra de Dios a la hora de escuchar la palabra de Dios? ¿Está usted dispuesto a practicar lo que la palabra de Dios establece, a actuar y a moverte conforme a lo que la palabra de Dios establece? Entonces, marque con un asterisco donde usted siente que necesita concentrar su esfuerzo. Porque aquí yo le estoy enseñando a ustedes cómo crecer, cómo madurar, cómo entender con mayor profundidad lo que la palabra de Dios establece. Amén. Primero aprendemos a cómo oír la palabra de Dios. Pero ahora te voy a enseñar, vamos a aprender a considerar la segunda forma, que es cómo leer la palabra de Dios. Ya te enseñé cómo oír con eficacia, cómo oír correctamente la palabra de Dios. Pero ahora te voy a enseñar cómo leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Así la vamos a poder agarrar un poco más fuerte. Primero solo la sosteníamos con el dedo meñique. Ahora tenemos el dedo anular, donde va el anillo, ¿verdad? También involucrado. ¿Cómo lee usted la palabra de Dios? La Biblia dice en Apocalipsis 1:3, feliz es el que lee este libro y obedece lo que está escrito en él, dice Apocalipsis 1:3 en esta versión. Y la pregunta es, ¿qué tan a menudo debo leer la palabra de Dios? La Biblia dice que debe leerse diariamente. En Deuteronomio 17:9, dice, las escrituras serán su compañero constante. Deberá leer en ella todos los días de su vida para que aprenda a respetar al Señor su Dios, obedeciendo todos sus mandamientos. Dios quiere que nosotros leamos, según ese versículo, Dios quiere que nosotros leamos la palabra de Dios diariamente. Entonces, le voy a dar algunas sugerencias de cómo leer la palabra de Dios. Primero, necesita leerla sistemáticamente. Apunte eso, que es importante. Observa la pantalla. Necesita leerla sistemáticamente. No use el método
de la zambullida y del salto. No, 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 no. Muchos lo han hecho, hasta yo también lo he hecho. Usted por la noche se sienta en el borde de su cama y empieza a sentirse culpable. Tengo que leer mi Biblia, tengo que leer mi Biblia. Donde quiera que usted la abra, allí empieza a leer. Y gente comienza entonces a, de forma alocada, de forma desorganizada, donde abren la Biblia y ponen el dedo, ahí comienzan a leer. Ahí comienzan a leer. Y algunos de ustedes han oído hablar del tipo que le pasó lo siguiente. Había un señor en una ocasión que quería que Dios le hablara. Señor, yo quiero conocer tu voluntad para mi vida. ¿Y sabe qué hizo él? Él abrió su Biblia y puso su dedo en el verso que dice, Judas salió y se colgó. Y él pensó, Dios mío, esto no puede ser correcto. Así que él agarró y cerró su Biblia y la abrió de nuevo y señaló con su dedo donde dice, vaya y haga lo mismo. Y él pensó, Señor, esto no puede ser correcto. 2 de 3. Y la abrió por tercera vez y fijó su dedo donde dice, eso que va a hacer, hágalo rápido. Es decir, él estaba pidiendo al Señor que le hablara y abría la Biblia y donde ponía el dedo, ahí entonces leía. Y las 3 veces que él abrió la palabra, mira lo que le salió en la palabra. Y ese es el tipo de resultado que usted puede lograr si usa ese método de zambullida y de salto. Y de salto. Ese es el estilo de cafetería, por decirlo así. No, nosotros necesitamos estudiar la palabra, leerla con mayor responsabilidad. Usted necesita escoger un libro de la Biblia y leerlo al momento. Cuando usted lee una carta, no lee la primera parte, ni lee la parte de en medio y luego lee la última parte. Usted lee completamente la carta. Entonces, muchos de los libros en el Nuevo Testamento son cartas. Eso significa que debe ser leída completamente. Cada carta, cada libro, debe leerlo por completo de manera sistemática. Lea sistemáticamente. Necesita leer toda la Biblia, no solo una parte de ella, no solo la parte favorita, no solo sus partes favoritas. Algunos de ustedes se apegan a los salmos, otros se apegan a los proverbios que les gusta mucho y otros solamente leen los evangelios. Entonces es importante que usted lea la Biblia por completo. No, lea la Biblia por completo. Porque si no va a pasar vergüenza, porque si usted no tiene Biblia, a la hora de usted, ¿verdad?, conversar con alguien sobre la palabra, no estará prácticamente preparado. No, 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 no. Entonces, hay que leer los libros de la Biblia y leerlo por completo para que no pase vergüenza. ¿Tú te imaginas que en el cielo Abacú se te acerque y te pregunte, óyeme, ¿te gustó mi libro? Y si usted nunca leyó el libro de Abacú, entonces usted pasará vergüenza. Es una broma. Es para que usted entienda que necesita leer completamente la palabra de Dios, los profetas y todos los demás libros que están en la Biblia. Número 2, lea en una Biblia sin notas. Yo tengo, por ejemplo, Biblias en las que he escrito notas. Literalmente, cada verso está coloreado con un color diferente. Tengo algunas Biblias y en cada página, cada verso tiene alguna anotación. Pero cuando voy a tener un tiempo de quietud, no uso esa Biblia que tiene esas notas. Yo uso una Biblia que no tenga ningún tipo de anotación para que Dios me baje una revelación fresca. Amén. Porque cuando usted hace eso, tiene la tendencia
de ver la misma cosa una y otra vez. Así que le sugiero que tenga una Biblia que solamente lea durante su tiempo de quietud, donde no hay ninguna nota en absoluto, y usted va a recibir siempre algo nuevo y algo fresco. Eso es importante. Amén. Por ejemplo, ha habido tiempos cuando he leído y he recordado el mensaje o la circunstancia y la mente se va en una dirección enteramente diferente. Por eso es importante leer en una Biblia sin notas para que te lleguen revelaciones frescas de la palabra. Número 3, son estrategias que te estoy enseñando para que leas la Biblia con eficacia. Número 3, léela en traducciones diferentes. Una estrategia muy buena que yo uso también. Les sugiero que lean un par de traducciones modernas. Por ejemplo, la traducción de Dios habla hoy es muy buena. Es muy buena. Dios habla hoy es excelente, muy leíble. Esa traducción Dios habla hoy fue traducida por la Sociedad Bíblica Americana con el propósito de que sea usada para enseñar en inglés y en español y en ultramar como un segundo idioma. Tiene un vocabulario muy sencillo para aquellos que no tienen un vocabulario amplio. También la Biblia viviente es una paráfrasis. La Biblia Filis es una paráfrasis. Son buenas para la lectura de la Biblia. Son simplemente sugerencias que le estoy dando a la hora de leer la palabra de Dios con más eficacia. Número 4, lea en voz alta para usted la Biblia. Si su mente tiende a vagar mientras está leyendo, simplemente léela en voz alta y así su mente no vaga cuando está leyendo algo. Porque está leyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios en voz alta. Número 5, subraye o coloree los versos claves. Esos versos claves que están en cada libro de la Biblia, usted puede colorearlo. Puede colorear, por ejemplo, todas las promesas en azul. Puede colorear los versos acerca de Jesús en rojo. Y los versos sobre el Espíritu Santo lo puede colorear en verde. Es por darle una idea. Usted elige su color favorito. Usted puede establecer su propio código de colores. Y yo he hecho eso en diversas Biblias que tengo. Y hay algunas Biblias que llegan ya con los colores ya predeterminados. Número 6, escoja y aplíquese un plan de lectura. Eso es importante. Hacerse de un plan de lectura. Amén. Por ejemplo, yo he escrito un bosquejo o esquema de 2 o 3 planes de lectura diferentes. Hay un plan de lectura que es para leer el Nuevo Testamento completo en aproximadamente 30 días, ¿verdad? Hay más palabras, por ejemplo, fácilmente hay más palabras en la edición de un periódico que en lo que el Nuevo Testamento tiene. O sea, no piense como que el tú leer el Nuevo Testamento en 30 días es algo muy difícil. Si usted se propone leer el Nuevo Testamento completo en 30 días, lo puede lograr. Lo puede lograr. Yo he conocido, por ejemplo, personas que no escatiman nada para sentarse y leer un periódico completo. O leer un libro de muchas páginas y lo leen en un tiempo récord. Pero cuando usted le dice a alguien, oye, me lea el Nuevo Testamento por completo, ellos responden, oh, no, eso es demasiado largo. Sin embargo, eso no es así, eso no es tan largo. Pero hay otros planes de lectura. Usted puede, por ejemplo, mantener un registro a través de la Biblia por un año. Usted puede calcular, si lee 15 minutos aproximadamente por día, usted puede leer toda la Biblia en un año. En un año, toda la Biblia. Si usted nunca lo ha hecho, haga esa meta. Antes de leer la Biblia, desde la primera página hasta la última página.
Si tú no has leído la Biblia completamente, ¿cómo sabes si le cree desde la primera página hasta la última página? Es importante que usted se proponga eso. Yo hace mucho tiempo me propuse eso, siendo yo un adolescente. Me propuse leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ya yo he leído la Biblia varias veces, varias veces. Y mientras más la leo, más revelación, más conocimiento yo he recibido de ella. Bendito sea el eterno nombre de Dios. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? En Hechos 17:11 la Biblia dice, ellos aceptaron el mensaje ávidamente y estudiaron la escritura todos los días. Esto es concerniente a la iglesia de Berea y se les recomienda que no solo aceptaran lo que se les dijo como verdad, sino que ellos leían las escrituras todos los días para asegurarse que coincidían con lo que la Biblia dijo. Y se les encomendó, y nosotros podemos hacer lo mismo, podemos hacer la misma cosa, no solo aceptar lo que un maestro de la Biblia dice, pero realmente saber la palabra de Dios y revisarla para verificarla. O sea, los de Berea no se conformaban con escuchar al mensajero o al predicador, sino que ellos verificaban, ellos comprobaban si lo que se estaba predicando estaba realmente en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice la palabra que debemos ser buenos obreros, debemos ser obreros aprobados. Ahora bien, esa palabra dice y significa, ¿cómo sabe usted lo que su palabra dice y significa si usted no la conoce? Entonces, debemos conocer lo que su palabra dice y significa solo estudiándola. Cualquiera puede aprender o estudiar la Biblia. No es una habilidad que es reservada para los teólogos profesionales. Dios intentó que cada uno de nosotros conozca más que oír. Él intentó que nosotros estudiáramos su palabra. Él quiere que nosotros nos profundicemos en su palabra. Entonces, le voy a dar alguna sugerencia de cómo aprender a estudiar la Biblia. Porque hay una gran diferencia entre leer y estudiar la Biblia. Leer y estudiar la Biblia es usar un lápiz. Es usar un lápiz. Y nosotros hemos estado mencionando eso a cada rato. Tenemos que tomar notas. Tenemos que apuntar las cosas que oímos o leemos. Si no apuntamos las cosas que oímos o leemos, se olvidará muy rápido de ello. La diferencia básica entre simplemente leer su Biblia y estudiarla está en un lápiz y papel para escribir notas de lo que usted ve y de lo que usted escucha. El secreto del estudio eficaz de la Biblia es hacer las preguntas correctas. Es hacer las preguntas correctas. Es una habilidad muy buena para aprender la palabra de Dios. Usted puede, por ejemplo, mirar un pasaje de la Escritura y aún no saber dónde empezar. Entonces, he aquí algunas preguntas que puede hacer, preguntas periódicas, preguntas básicas que usted puede aplicar a cualquier pasaje de la Escritura y lograr alguna información, como por ejemplo, ¿quién? ¿Quién escribió este libro? Un ejemplo. ¿Qué? ¿Qué me quiere Dios decir? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Podría mirar usted un pasaje de la Escritura y podría decir quién es un discípulo en este pasaje de la Escritura? Así dice esto y así dice aquello. Así dice esto y así es. Así que esto es lo que así que esto es lo que es un discípulo. ¿Cuáles son los resultados de ser un discípulo? ¿Por qué debo intentar ser un discípulo? ¿Cómo me vuelvo un discípulo?
Solo haga esas preguntas y mire un pasaje de la Escritura y pregunte ese pasaje de la Escritura y apunte lo que usted ve en ese pasaje. Esa es una manera muy simple de empezar a estudiar con profundidad la palabra de Dios. Y es simplemente el comienzo. Yo crecí, por ejemplo, en el seno de una familia cristiana. Fui a la escuela dominical todos los domingos. Me, me casé con una sierva del Señor que también nació en el Evangelio en la iglesia. Y en ese tiempo yo no sabía, cuando yo era un adolescente, por ejemplo, un jovencito, yo no sabía cómo estudiar eficazmente la Biblia. Nadie me enseñó, nadie me enseñó. Todo lo que sabía era hacer, todo lo que yo sabía hacer era leer, era leer. Pero yo aprendí cómo estudiar la Biblia. Gracias a Dios que conseguí un folleto que me enseñó en ese tiempo a cómo yo estudiar con eficaz la palabra de Dios y fue un recurso excelente. Era un recurso que estaba diseñado promedio, para personas promedio. Todos necesitamos por lo menos una Biblia de estudio. Todos necesitamos una Biblia de estudio para estudiar la palabra de Dios con profundidad. Por ejemplo, yo menciono algunas traducciones modernas que son excelentes para leerlas. Pero para estudiar la palabra usted necesita una Biblia de estudio. Y le voy a recomendar 4 de lo mejor. Por ejemplo, la mejor Biblia para aplicarla personal, la Biblia que yo recomiendo es esta que usted está mirando en pantalla, se llama la Biblia aplicable a la vida, publicada por Tyndale y es excelente. Tiene toda clase de preguntas de aplicación después de que usted lee un pasaje. Esta Biblia en particular le ayudará a pensar a través de lo que simplemente leyó. Importantísimo. Mírala ahí en pantalla. La mejor Biblia de estudio por tópico es la Biblia de referencia Thompson. También la tengo aquí en pantalla para que la vea. Una Biblia muy buena, la recomiendo. Y ya esa Biblia está disponible en formato PDF gratuito, gratuito en el internet. También la mejor Biblia de estudio que yo recomiendo para trasfondo bíblico es la NBI, la nueva versión internacional. Mírala ahí en pantalla. Esta Biblia es maravillosa. También la mejor Biblia de estudio para doctrina es la Biblia de estudio del discípulo, así como usted lo está mirando en pantalla. También recomiendo los manuales bíblicos que están en una lista de la A hasta la Z de información de trasfondos arqueológicos que le dice sobre las diferentes personas o personas de la Biblia, personajes de la Biblia. Son excelentes auxilios pequeños. Uno de ellos es el manual bíblico de Halley. Míralo ahí en pantalla. Ha estado en venta durante años y años y ahora lo puede conseguir hasta gratis. Gloria a Dios. Billy Graham, incluso un gran predicador, Billy Graham del siglo pasado, Billy Graham dice que al lado de su Biblia la mejor inversión que él ha hecho es un libro. Es importante uno hacerse de esos libros para profundizarse aún mucho más en la palabra de Dios. Pero hay algunos otros, por ejemplo, este manual bíblico de Ehrman, es un poco más al día. Aquí está en pantalla. Otras herramientas importantes de estudio son estas. Son traducciones diferentes, como usted puede comprar. Usted puede comprar traducciones diferentes, tal como se lo estoy mostrando ahora en pantalla. Yo, por ejemplo, uso varias traducciones del Nuevo Testamento. Aquí le estoy mostrando en pantalla varias traducciones. Es una Biblia que toma un pasaje de la Escritura, por ejemplo, digamos Juan 15, del 1 al 8, y lo coloca en una página. Por ejemplo, la Biblia de King James, versión en inglés, la Biblia viviente, la Biblia Buenas Nuevas,
la Biblia de Phillips. Todas esas Biblias que le estoy mostrando que son de traducciones diferentes, lo que hacen es que tomen ese pasaje en particular en 8 traducciones diferentes de la Biblia y paralelamente lo ponen en una página y te da la explicación de ese pasaje de la Escritura. Entonces, es importante que usted use estas estrategias a la hora de usted estudiar la palabra de Dios. Entonces le va a evitar tener tantas Biblias en su escritorio y son herramientas excelentes, excelentes. Cuando yo voy a preparar un sermón, una enseñanza, yo entonces consulto diferentes traducciones de la palabra de Dios para profundizarme aún mucho más en el texto de la palabra de Dios. Y algunos de estos materiales, algunas de estas traducciones, también están disponibles en audio. Por ejemplo, también es bueno usar una concordancia completa que corresponda a la traducción de la Biblia que estudie. Es algo que cada cristiano necesita. Si realmente quiere estudiar seriamente la Biblia, tiene que tratar de tener diferentes concordancias. Es importante tener las concordancias, ¿verdad? Y traducciones de la Biblia. Eso es bien importante. Una concordancia te ayudará a tú comprender muchos versículos clave de la Biblia. Y te dará una lista de cada palabra en la Biblia y cada vez que es usada una palabra te dará la explicación de esa palabra, la referencia. Por ejemplo, si usted busca el versículo que habla sobre el amor, la palabra amor, en ella puede buscar en la concordancia amor según el listado alfabético y encontrará los lugares donde fue usada la palabra amor. Encontrará en la concordancia todos los versículos bíblicos en que se usó la palabra amor. Por eso es importante usar la concordancia y traducciones del griego, hebreo y arameo. Entonces, los siguientes 2 artículos que usted tiene que comprarse o conseguirse, que están gratuitos también por el internet, es un diccionario bíblico. Mira, como se lo estoy mostrando en pantalla, un buen diccionario bíblico y una buena enciclopedia bíblica. Una buena enciclopedia bíblica. Justamente son versiones ampliadas de manual que mencionamos anteriormente. Los manuales de la Biblia son pequeños y concisos. Entonces es importante tener la enciclopedia, que son más amplias, y los diccionarios que tienen información en detalle. Amén, en detalle. Y es divertido leerlo, esos versículos, y buscar información en esos manuales y en esos diccionarios y en esa enciclopedia. Y usted se va a encontrar con cosas que nunca había oído, que nunca había escuchado. Y si usted tiene una pregunta sobre algo y no sabe a quién preguntar, vaya al diccionario de la Biblia y le dará toda la información que quiere saber. Otra herramienta, la última herramienta que debe comprar o conseguir si está interesado en profundizarte en la palabra de Dios, ayudas bíblicas y comentarios. Es importante también conseguir eso, conseguir comentarios y ayudas bíblicas. Un comentario es lo que teólogos profesionales han logrado juntos y han puesto su sabiduría y han dicho: esto es lo que este verso de la Biblia dice y significa. ¿Ves? Por eso los comentarios son importantes. Y hay Biblia de estudios que tienen comentarios bíblicos, teológicos de cada versículo de la palabra de Dios. Y eso es excelente. Eso es excelente. Pero si usted va allí primero, se roba la alegría de encontrar las cosas por su propio esfuerzo. Es importante eso, tremendo. Uno hacer esa consulta y conseguir. Porque a veces nosotros, cuando preparamos un sermón, lo que hacemos es que buscamos la información por el internet y repetimos lo que otro predica o enseña. No, es bueno siempre, aparte de eso, porque yo no digo que eso es malo, pero aparte de eso, debe comprobar que lo que se está diciendo es verdad y debe hacer tu propia investigación y preparar tu propia logística y tu propio mensaje. Es importante eso, preparar uno su propio sermón, su mensaje original, su propio mensaje. Y hay muchas herramientas, y hay muchos libros, y hay muchos materiales para usted lograr eso.
Por ejemplo, la última cosa en la lista que yo recomiendo es el Atlas Modi de la Tierra Bíblica Santa. Amén. De la Tierra Bíblica, la Tierra Santa. Este manual, Atlas, mira, como tú lo estás mirando en pantalla, Atlas Modi, este tiene mapas y esquemas y cosas que hablan sobre Israel, que hablan sobre Palestina, que hablan sobre Egipto, lugares que se mencionan en la Biblia. Entonces, cuando usted va a hablar de una historia bíblica, usted lo que hace es que busca en este gran manual Atlas Modi y ahí usted va a encontrar un sinnúmero de mapas y de recursos de la época y de cosas que se usaban en la época y ahí usted tendrá una mayor comprensión y va a recrear contextualmente mejor su mensaje. Son herramientas que uno usa a la hora de uno estudiar la palabra de Dios. A la hora de uno estudiar la palabra de Dios. Entonces todo esto es importante. Como por ejemplo, mira, la palabra dice, nadie puede echar vino nuevo en odres viejos. Entonces, uno dice, pero ¿qué era un odres? ¿Qué es eso, un odre? Y cuando uno se va entonces a esos libros y comienza a consultar, uno descubre que el odre era hecho de cuero. ¿Ves? El odre, el recipiente llamado odre, donde se depositaba vino, era hecho de cuero de oveja o de corderito o de carnero. Y cuando este cuero o envase de cuero envejecía, se ponía duro, se endurecía. Y si tú echabas el vino nuevo en ese odre viejo, las propiedades de ese vino iban a ser tan fuertes que iba a hacer que el odre se reventara, se estrellara y se iba a perder tanto el vino como el odre. Y se iba a derramar y se iba a perder todo ese vino. Entonces Jesús lo que está haciendo es, metafóricamente, le está hablando a los fariseos y le está diciendo a los fariseos y a los religiosos de la época, la palabra que yo porto es como vino nuevo y ustedes son como el odre viejo. Esta palabra es tan fuerte, la propiedad de esta palabra es tan fuerte que ustedes que son odres viejos no podrán resistir esta palabra y en vez de hacerle el bien, lo que le va a hacer un daño y le va a reventar. Y se va a perder tanto el vino, que es la palabra, que es la revelación, y también ustedes. Entonces yo prefiero mejor depositar este vino nuevo en odres nuevos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando uno investiga en esos manuales que era un odre, entonces uno enriquece mucho mejor el sermón y contextualiza mucho mejor el mensaje. Es para que usted tenga una idea más o menos de cómo uno depositar, ¿verdad? Toda esa revelación en un mensaje para que el mensaje tenga mayor valor y mayor eficacia y mayor propósito. Así que Dios me le bendiga a todos, Dios me le guarde. Para no alargar mucho esta enseñanza, en la próxima sección le vamos a seguir enseñando los otros dedos que faltan, las otras cosas que faltan. Así que, gloria a Dios, qué bueno que hemos aprendido hoy la palabra de Dios. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y será hasta la próxima lección. Bendiciones para todos y todas. Bendiciones.